Sol despeinada, señoras y señores. Una de las pocas que me acompañó a comer al restaurante Los Bohemios. Sí. Esto hay que decirlo. Sí. El otro es Guido Coralo. Los únicos dos integrantes de este programa que me acompañaron. ¿De qué cuadro es Sol? River. Mira, bien. Hay un silencio como de... No, todo bien, todo bien. No, está bien, yo no tengo problema. Como hincha de River no tendría problema en ir a comer a Los Bohemios, pero mi papá es de Chacarita y me parece que hacerle eso no. No, yo lo respeto muchísimo eso, Por jirafa. eso nada más no voy. No tendría problema en ir. ¿No respetás a Rubén, al papá De hecho, yo lo invité a Rubén, Seba sí, a ver no a River. respeto la idea de que alguien de Chacarita no pudiera comer a Los Bohemios. Entiendo que tal vez el país no lo da, pero no respeto. No Yo puedo respeto a respetar Julieta, el respeto que le tiene a su Sí. padre y el amor a su padre. Claro. Pero igual, ¿entendés que uno se priva de ir a un lugar por un tema de clubes de No, fútbol? tampoco es me que cuesta me- respetarlo. Tampoco que me No, estoy volviendo loca. no, Entiendo, no. digo, si podemos ir a comer a cualquier lado, prefiero cualquier otro lado para no... No, o vamos un día sin Julieta a Los Bohemios y otro día vamos con ella a otro lugar. A Pancho 46, Un día me dijeron que no vaya más. claro. ¿Te A mí dijeron que no también, vaya más? Bien, a mí me me lo apuraron y yo no era por un tema de club. Claro, Ah, claro. mira. A mí me sugirieron que no sé por qué yo no caía bien ahí. Claro. Sugieren. No, o vamos hasta ahí, bajar y comprar los panchos, porque los panchos están buenísimos. Pero hay que tardar los 5 minutos de Claro. ahí. Y bueno, damos Claro. vuelta hasta que nos dicen, ya están los panchos. Claro, esa es Qué buena. difícil todo. ¿Cómo estás, Sol? Bien, ¿ustedes cómo están? Son muy lindos los anteojos. ¿Los necesitas de verdad o son de canchera? No los necesito de verdad, si no, Ok. imposible. No Bien. veo nada. Una vez paré un camión atmosférico en la calle pensando que era el 19. Lindo chiste, Paró. ¿eh? Lindo. No sé cuál es el remate, pero es un lindo inicio de chiste. ¿Y paró el camión? ¿Cómo, perdón? ¿Paró el camión? No, por suerte. No, porque cuando ya lo tuve muy de cerca Claro. fue como, no. Sacó No, la seguí. Muy bueno. No era el ramal que quería. ¿Viste que retrae la mano como T-Rex? Te Sí, queda mano como obvio. T-Rex como para Muy decirle, bien. no era error. Y haces la seña de que no era el ramal que querías. Muy bien. Es así. Bueno, muy bien. Hoy traje para conversar y para charlar sobre una temática que, digamos, dentro del universo del género sobre todo, pero también vinculado a los cambios que sufre nuestro cuerpo y demás, es un tema un poco tabú, un poco se sigue hablando, un poco no, un poco se empieza a hablar, otro poco igual da un poquito de cosita, que tiene que ver con la primera menstruación, ¿de acuerdo? Que tiene un nombre particular que se llama menarca. Y quiero contar primero algunos datos, después voy a charlar con Juli para preguntarte tu experiencia, si es que tuviste menarca, porque podrías no haberla tenido. Pero si la tuviste, ¿Y entender tu cómo experiencia. pudiste no haberla tenido? Sí, hay personas que... Arrancar que- de la cuarta, digamos. ¿Cómo, perdón? Arrancás de la cuarta vez. No es que se la saltean. No, puede ser que tengan alguna variación anatómica y demás y ok. no menstruen. Eso podría Ah, suceder. Digamos, no porque tenga aspecto de mujer significa que sus genitales se corresponden de forma homóloga, digamos. Muy ¿Se bien. entendió lo que quise decir? Sí, Perfecto. homóloga no se había dicho nunca acá, pero bienvenida sea. Bienvenida a esa palabra. Vamos Bien, sumando Sol. palabritas. Bueno, como dijimos entonces, la menarca es la primera menstruación. Quiero contarles que la Sociedad Argentina de Gineco-Infanto-Juvenil ¿sí? registra que la media de edad en Argentina de la menarca es de los 12 años, 12.2 años. Es decir, a los 12 años, estas infancias, si bien son púberes ya, pero digo, estas infancias o pubertas o púberes, ya empieza como su primera menstruación, la menarca. Hay algunos estudios que hablan sobre ciertas situaciones, sobre todo de estrés, que hacen que se adelante esa situación. O algo si este hormonal, evento. ¿no? Algo hormonal, sí, casi siempre es algo hormonal, digamos, es un evento, por supuesto, absolutamente hormonal. Pero, por ejemplo, situaciones de estrés. Les quiero contar ejemplos como para empezar a dialogar sobre el tema, más allá de qué es la menstruación y demás, que creo que se puede dejar para otra columna. El análisis de esto me parece fundamental, pero ¿por qué? Durante la pandemia se hizo un estudio, ¿sí? Y registró que se adelantó en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, la edad promedio de menarca. Es decir, estas infancias ante el estrés menstruan. Ante el estrés hay como una situación que favorece la primera menstruación y la activación del ciclo menstrual. También se considera que ante ciertas situaciones de vulnerabilidad, sobre todo, por ejemplo, barrios populares o barrios donde hay extremada violencia económica, de género, edilicia y demás. No estoy hablando solamente de Argentina, digo en general en el mundo. Estas niñas, digamos, que viven en estos barrios suelen tener menarcas muy tempranas. Cuando digo muy tempranas, digo a los 9 años, digo a los 10 años. Recontra súper tempranas. ¿Cuál es la relación? Hay, digamos, Porque yo diría, quieren extender su infancia.
En mi cabeza, digo. A ver. Y no, acá están adelantando, están como que hormonalmente apuran su crecimiento. Algo sucede, digamos, si bien hay un área de la medicina y de la salud, que es la psico, neuroinmuno, bueno, es súper largo, endocrinología, que trata de explicar cuáles son los efectos de las hormonas en nuestro cuerpo. Todavía no está, viste, como súper recontra claro y explicado cuál es el fenómeno que sucede que ante situaciones de estrés, estas infancias, porque son niñas de 9 años, de repente desarrollan su ciclo menstrual, ¿no? Ante estas situaciones. Se vio, como les decía, durante la pandemia, en el encierro y demás, la edad promedio de menarca bajó, digamos, en Argentina no se hizo ningún estudio que yo conozca, no se hizo ningún estudio al respecto, seguimos sosteniendo que esta es la edad, 12 años, pero en otros países, como les decía, durante la pandemia o estudios que se hicieron en barrios populares sobre todo o en lugares donde estas niñas sufrían violencia de género o sufrían distintos tipos de violencias estatales y demás, o barrios bastante empobrecidos y etcétera, estas niñas tenían su menarca a los 9, 10 años. Esto es interesante porque la reacción del cuerpo, digamos, este sangrado que sucede como prácticamente respuesta ante el estrés, me parece un fenómeno social también, ¿no? Digo, más allá de lo que podemos hablar de lo fisiológico y demás, que están todos los libros, que lo vamos a explicar, no se preocupen, pero digo, esto me parece como por ahí lo inexplicable, como para hacernos preguntas, ¿no? Como de qué manera estas infancias adelantan el ciclo menstrual a partir de todo lo que absorben de afuera, ¿no? Sobre todo de situaciones de violencia. No es que están muy felices, entonces se adelanta el ciclo. En general son situaciones estresantes, de estrés, de connotación negativa. Otras cosas que pueden influir en que esa menarca, o sea, la primera menstruación o el inicio del ciclo menstrual, digamos, varíe según la edad promedio, que repito, en Argentina es de 12.2 años, de eso va a cambiar, depende de cada cultura. También podría ser el índice de masa corporal, digamos, tampoco hay algo que lo explique demasiado bien. Lo que se sabe es que ante situaciones tanto de desnutrición como de sobrepeso, no coincide con el valor promedio, o se adelanta o se atrasa según ese valor promedio de la mayoría de esas infancias que tienen su menarca. Eso como lo principal, digamos, no es algo que está del todo explicado, digamos que es una regla de 3 simple, cada cuerpo es distinto y es diferente. Pero para iniciar, para empezar a hablar de menarca, me parece que era interesante como primero contarles eso, a qué edad en Argentina, son los 12 años, y también cómo es afectado ante la cultura, cómo puede llegar, el ambiente, cómo puede llegar a afectar el funcionamiento del ciclo menstrual. Una pregunta que les quiero hacer también es si ustedes consideran, para abrir, para debatir, y si alguien está en su casa y tiene ganas de opinar, también puede, supongo. Mi pregunta es si el inicio de la menstruación o el inicio del ciclo menstrual, es un pasaje de la niñez a ser mujer. No tengo idea, yo solo. Y lo que me pasa a mí, que sí, pero no tengo, supongo, no hablo por los demás. Okay. Me pasa de relacionar vidas con una chica que tal vez ya tuvo su primera menstruación y la veo en el primario y digo, no. Aún tenga cuerpo desarrollado de mujer, me parece que para lo que yo considero que usamos el término mujer, me parece que falta un montón. O para el otro lado, a mí me pasaba que no me venía y yo quería que me viniera, tenía más de 13, altísima, ya empezaba la secundaria, me empezaban a gustar los chicos, y decía, bueno, es como había algo incongruente, decía, necesito que me venga, necesitar el ciclo, decir, che, necesito esto que todo está pasando, que se ven hablando, que algunas tienen a los 11, 12 y ya, ya que pase. Ok, como que era una característica que te faltaba para cerrar con el estereotipo de chica, digamos, se puede enamorar, que le pueden pasar cosas. Mismo entre las chicas decía, vos no sos mujer todavía. Claro. En esos 90s, ¿no? La poca información que teníamos nosotros. Exacto, claro. Sí. O sea, digo, lo que quiero invitar a reflexionar y a cuestionar, no considero que tenga la respuesta a la pregunta, pero voy a decir lo que yo opino. Yo creo que una infancia de 11 años no cumple el rol de mujer en una sociedad. Eso es lo que yo creo, digamos, ¿no? No somos Pokémones que nos transformamos de repente por un evento que incluso puede suceder o no y que es tan atípico en cada persona, tan singular y demás. Que va en fade-in también, porque no es que arranca tu ciclo y ya tenés un ciclo súper regular y tenés toda la información
corporal. Absolutamente. Y además que llegue la primera menstruación. Supongamos que llega esa primera menstruación, no sé, a los 10 años. Y tenés la capacidad, por así decirlo, física de sostener un embarazo. De sostenerlo no, tenés la capacidad de fecundar y de anidar. No tenemos ni idea si lo vas a poder gestar, de eso no sabemos cómo va a estar desarrollado el cuerpo. Pero tener esa fertilidad o esa capacidad convierte a una persona de 10 años en una mujer. Digo, ese es el rol en la sociedad que cumple. Digo, estas infancias, estas niñeces de 10 años que incluso todavía no comprenden qué es la menstruación. Muchas veces recién se les explica a estas niñas o a estas infancias qué es la menstruación cuando vienen con el sangrado, ¿no? Digo, yo particularmente nunca tuve una conversación en mi casa. Tuve un sangrado, pregunté. Lo primero es, se usa la toallita, puedes usar esto, puedes usar, o sea, productos de higiene menstrual, como bueno, cómo contener el sangrado. Lo pragmático, sí. Absolutamente. Y no había mucho más, no se entiende de dónde viene eso. Bueno, esto es interesante porque es uno de los argumentos también que se utilizan para justificar justamente la continuación de los embarazos en niñas violadas, ¿sí? Las niñas no deberían ser madres. Las niñas son niñas y deben vivir su infancia con libertad. Pero uno de los argumentos que se utilizan es, bueno, si ya está menstruando es porque puede ser madre. Si ya menstrua es porque ya es mujer. ¿No? Me da como la impresión de que hay un concepto erróneo vinculado a eso. La menarca, como este evento inaugural del ciclo menstrual, de la primera menstruación, es uno más de un montón de otros eventos que pasan a nivel mamario, a nivel de la distribución de la grasa corporal, del largo de nuestros huesos, de cómo van creciendo nuestras manos, nuestros pies y un montón de otras cuestiones que van sucediendo, pero lejos está eso de tener que ver con el rol de mujer en la sociedad, lejos está de decirnos quiénes pueden maternar y quiénes no. Y eso me parecía importante aclarar porque está estrictamente ligado, me parece a mí, esto de, bueno, pero si ya menstrua, ya puede ser madre, es mujer, digo, como si fuéramos Pokémones, ¿no? Que vamos evolucionando También de alguna manera. Sí. Hubo un cambio en la sociedad, ¿no? Sí. Primero que la vida es más larga. Sí. Y antes las mujeres tal vez eran madres más temprano también. Sí. Muchas veces obligadas Sí. o empujadas a hacerlo. Entonces me parece que ahí hay un cambio que... diría que la zona limítrofe de un cambio al otro fue cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Sí, absolutamente. Igual la ciencia le Sí. sigue diciendo madre añosa a una mujer que está embarazada a los 30. Claro. Claro, ¿No? sí. Es como que hay algo igual biológico y... Que tiene que ver con la edad fértil y que cae justo ahí. Sí, claro. totalmente. Tiene que ver con la sociedad y también con lo biológico. También traje algunos otros datos que me encantaría poder comentarles, como para levantar un poquito, porque este tema de conversación trae eso, ¿no? Trae como cositas que nos duelen como sociedad, pero al mismo tiempo es un tema tan común. No sé, ¿cómo le decís vos a la menstruación? ¿Decís estoy menstruando? Te Yo pregunto. digo estoy menstruando y en casa que hablamos mucho, Sí. es linda la oportunidad de criar en esta época. Sí. Y de charlar tanto de esto con mi hija de 5 como con mi hijo de 8. Ajá. Ella dice que estás monstruando y me encanta. Espectacular. Estoy monstruando. Bueno, tengo, si querés, una lista de frases por si a alguien le da prurito decir estoy Adelante. menstruando. ¿Está bien? Podemos decir, obviamente, están los pintores en casa. Mi Bien. vida. Me Vino chorrea el bife. Oh, no, Bien. vino Andrés. Vino Andrés, eso por El supuesto. clásico. Drácula está visitando zona sur. Mirá. Oh, Se me pinchó el tomate. Estoy condimentando el pancho. Se reunió la Unión Soviética. Un tiburón podría olerme a 5 cuadras. Indispuesta, que es un clásico. La regla. Me acompaña hoy el Chapulín Colorado. Y acá estoy seduciendo vampiros. Muy mi bien. cielo. Los ¿Cómo? chetos, lo Sí. aprendí por Peña. Los chetos dicen estoy sonada. Las chetas, mejor dicho. Estoy espectacular. Está sonada. boludo. Estoy sonada, sonada. me parece ¿Escuchaste espectacular. esa ola, pero? Sí, estoy sonada. Estoy sonada. Me parece espectacular. Bueno, les quiero tirar otros datos. Sí. No quiero que se sientan obligadas a dejarme acá más tiempo, pero no quiero, por favor, dejar de decir esto. Hay unos datos históricos que se registran en Europa, es decir, bueno, nos quedamos afuera, pero bueno, nos sirven este dato, de que la media de edad de esta primera menstruación, ¿sí? En el último ciclo se fue adelantando. ¿Qué quiere decir esto? Que estas infancias están más expuestas a situaciones, una de dos, o de que tienen que ver con la nutrición,
sí, que eso igual se salta a la vista, de que de repente con respecto al siglo pasado la alimentación era diferente, o digamos, la exposición al estrés también es distinta, ¿no? Imagino yo que las infancias por ahí en el siglo pasado no sé si estaban tan expuestas a las redes sociales, por nombrar una cosa particular, o ciertas cuestiones. A principios del siglo XIX, la edad media de la menarca era a los 17 años. No. O sea, era como lo normal, a los 17. En el siglo XX baja a los 13 y en los últimos 25 a 30 años pasó a los 12 años. Es decir que lo que se está viendo es que más pasa el tiempo, menstruan mucho antes estas infancias. Pero Sí, es un 17 fenómeno... Es una locura eso, tantos años. Es bastante, la verdad, sí, es cierto. Puede suceder igual hoy que alguien de 17 todavía no haya menstruado, Pero digo, puede para existir un el caso. cambio que atraviesa a toda la humanidad, Sí. me imagino que esos cambios llevarían cientos de miles de años. Sí. Acá en 100 años, Sí. 5 años se adelantó la menarca. Exactamente, Es una sí. bestialidad. Es una bestialidad y yo me cuestionaría si tiene que ver con algo genético, lo dudo. Digo, está el factor, pero digo, me parece que hay un factor ambiental que tiene que ver con a qué están expuestas estas infancias que genera que esa menarca tenga inicio, digamos, bastante anterior. Claro, a nivel Sí. evolutivo, perdón. Ahora No, por que favor. vivimos más, sería más lógico. Que ¿entendés? fuera al revés. Que A los fuera al 17, revés. claro. Ahora, ¿qué querés decir con el pensamiento reproductivo, no? Sí. Decir, que te venga a los 17, que no tenga que ver con que seas mujer o no, tendría más sentido. Sí, Totalmente. En la vida que vivimos hoy. Nadie espera que se case alguien a los 17. Claro. No, tal cual. Hay otro, el anteúltimo detalle, lo prometo, que tiene que ver también con cómo en la cultura impacta esa menarca. No sé si te ha pasado a vos, eso es lo que te quería preguntar. ¿Te han felicitado, te han llevado flores? Sí. Contame tu experiencia. No, era como, ¿qué querés? Le cuento a papá. No, como todo ese run run, que no sé cómo será hoy. En los 90 era así como, bueno, vos te sentías rara, te dolía la panza, pero te felicitaban. Te felicitaban. Sí, te felicitaban porque te hiciste señorita. Claro. Se emocionaba la gente grande. Me acuerdo en mi memoria insólita, primer capítulo de Clave de Sol, A ver. la protagonista se indisponía. Mira. No me acuerdo la actriz, pero se trataba de eso. Y mamá se fue de viaje, la película de Wino, cuando Carla Peterson, su personaje, Sí. se va de viaje. Sí, claro. La hija de Peretti, de su personaje, también. Y él dispone. empieza a mirar en internet, cómo decirle, si Claro. felicitarla, si no, Claro. ahí, todo eso. Bueno, hay toda una cultura que hacen regalos, que se regalan flores, que hay como un cortejo con respecto a esta infancia que está menstruando, o esta púbera, esta adolescente que empieza a menstruar y la familia hay un revuelo, hay como toda una cosa de que hay que explicar, ahora hay que contar otras cosas y ahora que hay que decir. Bueno, y en relación a esto que nos preguntábamos hay una transformación a mujer como si fuéramos esto, ¿no? Pokémones, digo, a partir de la menstruación. Bueno, les quiero contar que hay una, digamos, esto, bueno, puede traer revuelo, pero yo lo voy a contar porque me parece interesante. Dos cosas. La primera es esto de qué conocimiento puede tener una niña de 10, 11 años que está menstruando y que si en lo natural está habilitada para gestar, ¿qué pasa en su cabeza? ¿No? Su cabeza está fértil para esto, su cabeza está madura para esto. Les quiero recordar que, no sé si recuerdan el caso, una niña de 11 años violada por el novio de su abuela en Tucumán. En Tucumán hubo una situación, no se le había habilitado la oportunidad de la interrupción legal del embarazo, no voluntaria en ese momento, y ella en un ruego en el hospital dijo, quiero que me saquen esto que me puso el viejo adentro. La niña menstruaba, claro que sí. La niña quedó embarazada porque tenía la posibilidad de hacerlo, sí, claro que sí. Eso no está en discusión, pero eso no la habilita a maternar ni a entender lo que está pasando. No comprendía ni siquiera lo que había sucedido o el evento en el que había pasado y estamos pretendiendo decirle mujer a una niña de 11 años a partir de una menarca. Sí, además el caso obviamente tenía todo el derecho esta nena, Sí. porque es una nena, Sí. si fuera una adulta también. Por supuesto, ni hablar, por supuesto. Pero como estamos con hablando una solo de niña menarca, mucho más, claro. absolutamente, Sí. sin dudas. Y bueno, solo para cerrar, les quiero contar que a raíz de esta pregunta que nos hacemos de, bueno, la menstruación nos convierte en una mujer, bueno, Lucas Gutiérrez hizo una columna en el suplemento Soy de página 12, porque la mayoría de lo que voy a contar ahora lo saqué de ahí como fuente. Una activista trans, Elizabeth Mia
lo voy a pronunciar muy mal, perdón, Chorubsky, creo que es, una artista performática y salió en la primer marcha del orgullo en el 2010 con una remera que decía transexual, bisexual, casta, judía, atea, extranjera, porteña, artista y mujer. Potencial amenaza a tus prejuicios. Y alguien le dijo que nunca iba a ser mujer porque era una persona trans. Ella lo que hizo fue responder con una performance. ¿Cuál fue la performance? Se extrajo sangre que dividió en 13 porciones y eran sus 13 ciclos menstruales en un año. Y dijo, ¿con esto les alcanza? ¿Con esto ya soy mujer? Se sacó su propia sangre, la puso en 13 contenedores y dijo, acá tienen mis menstruaciones anuales, con esto les parece que ya soy mujer o no. Me parece como algo que pone la piel de gallina porque invita a pensarnos como bueno, digo... ¿Qué necesitas para...? Que, claro, al final es realmente un sangrado vaginal, te da un rol en la sociedad como mujer, me hace repensar y hacerme esas preguntas y con esas preguntas los quiero dejar. Los dejo, no sé. Salvo que me quieran preguntar otra cosa. Te quería dar un cierre, perdón. Me pareció espectacular. Es espectacular. Todo No lo te que bancas nos el silencio. El silencio. ¡Ay, era- perdón! No, está bien, Sol. Nos dejaste pensando, reflexionando. pensás? Uy, de todo. Bueno. Para empezar, la poca información que tuve y que tengo, todavía me doy cuenta. Y que tenía a los 12, 13 años, cuando algunas amigas tenían la menarca. Claro. Que me acuerdo que en séptimo grado, me parece, un compañero me dijo, a tal no viene hoy porque está indispuesto. Y yo decía, ¿de qué me están hablando? Claro. Y era el comentario de todos en el grado, como Y la más poca, o menos la poca sabías, repregunta, claro. como qué La sé poca yo, cosas de repregunta. ellas, cosas de, Sí. de las chicas. Hay publicidades que se llaman cosas de mujeres. Claro. Sí. Y no hay ningún culpable en especial, me parece. Es más como un sistema, ¿no? Absolutamente. Que hacía que eso se oculte, ni se hable. Era algo sucio. Claro. La menstruación es algo sucio, algo que habla como mal, como hay algo que se Claro. está desechando. De hecho, en algunos textos, incluso médicos, describen a la menstruación como el llanto del útero, como el útero que no, esta vez no se pudo. Entonces, como si todos los meses estuviéramos todas las personas Claro. buscando engendrar un pibe. La verdad que a veces no. Pero hay mucho vinculado a eso. Y con respecto a esto, y otro día, si quieren, les interesa, podemos conversar particularmente sobre los productos de higiene menstrual, que es otro capítulo aparte, porque se abrocha con lo económico. Digo, dentro de la economía, las mujeres son siempre más pobres que los varones, y en base a eso tienen que sustentar, digamos, los productos de higiene menstrual en base a eso que es natural. En nuestro país, muchas niñas, sobre todo de barrios populares, los días que menstruan no van a la escuela porque no tienen plata para comprarse los productos de higiene menstrual y prefieren, las madres, su familia no las mandan al colegio porque manchan todo. En el colegio no les ofrecen ningún método ningún método de higiene menstrual, eso quiero decir, y prefieren menstruar en su casa, van al baño, se limpian, es un sangrado, como si a mí me sangrara la nariz y no tengo ni para ponerme un tampón, bueno, algo parecido. Entonces es una problemática. Después hubo todo un escándalo que si le sacaban el IVA o no, que si los productos de higiene menstrual deberían ser de distribución gratuita para que todas las personas tengan acceso o no, si la copita sí, si la copita no, si por qué no le damos copitas a las mujeres que viven en la calle, o ponerle no niñas, que hay un montón igual, que viven en la calle, menstruan, piensan que van al supermercado y compran un paquete de 8 toallitas que sale 300 pesos, menstruan libremente, se manchan y viven 4 días sangrando por la calle y viven así. O sea, esa es la forma de vivir y la forma que el Estado les puede ofrecer, que es este abandono total en base a esas condiciones fisiológicas. Es un sangrado que está programado, es un sangrado que se sabe que va a suceder, es un sangrado que el Estado podría de alguna manera hacer más sustentable y sin embargo en parte todo el abandono que existe, sobre todo a las mujeres de nuestro país, se suma a esa otra vulnerabilidad. También está en esta cosa de, bueno, entonces, si las copitas duran 10 años, ¿por qué no les damos copitas a las personas que viven en la calle? Porque para limpiar la copita necesitas tener acceso a un baño con agua corriente para poder lavarla y no tienen eso tampoco. Entonces hay un montón de cuestiones vinculadas a la menstruación. Me parecía que para inaugurar columnas sobre menstruación o ciclo menstrual o esta particularidad de este grupo de personas, Menarca era un buen pie para arrancar y a mí me gusta,
particularmente me sucede eso en mi trabajo. En mis columnas me gusta que nos podamos reír de que están los pintores en casa o de que un tiburón nos puede oler a 5 cuadras, pero también que si a alguien esto le generó una piel de gallina, un momento de decir, o una caída o algo, me parece que eso es lo que vale la pena de este trabajo y de divulgar información, pero también de abrir algunas cabezas, a ver si entre todos y todas generamos un cambio y cambiamos este mundo horrible. Gracias, Sol. A ustedes. Sol despeinada en vuelta y media. Veo las cosas como son. Vamos de fuera.